Señor Augusto Tarazona, bienvenido a Exitosa, muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto de saludarle a usted y por su intermedio a su audiencia. Y efectivamente existe la preocupación sobre esta influenza, que es un virus. En realidad no es un coronavirus, que fue el COVID-19, es otro tipo de virus, el virus influenza propiamente dicho. Es la influenza. O sea, no es una variante del coronavirus como se viene diciendo. No. Eso queda aclarado de que es otro tipo de virus. Es un virus, influenza ya lo tenemos hace muchos siglos, el ser humano ya lo conoce hasta cierto punto, y lo que sí existe en la actualidad es una nueva variante del virus. Lo que sucede es que los virus generalmente van haciendo mutaciones y van variando con el tiempo, y en este caso ha aparecido una nueva variante del virus influenza, que es el subclado K del virus influenza denominado H3N2. Y esta variante es la que está difundiéndose en el mundo. Empezó en Europa, en Asia, y ahora lo tenemos en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá. Recientemente se ha confirmado casos en México, y definitivamente, como todo virus respiratorio, es de fácil transmisión y va a llegar al Perú en algún momento más temprano que tarde. Es cuestión de tiempo nada más que ya hayan casos aquí en el Perú. Ahora, por las fiestas de fin de año, hay un movimiento global, ¿no?, de pasajeros, y esto va a ser inevitable. Es inevitable. Lo que sí se puede evitar es que exista casos severos, hospitalizaciones, fallecidos, porque este es un virus que de alguna forma ya lo conocemos. Existen vacunas contra el virus influenza en general, no específicamente para este subclado K, que es una variante como le señalaba, pero la vacuna que se tiene actualmente contra la influenza es absolutamente protectora. Si bien es cierto que no se conoce a profundidad la protección contra esta subvariante, pero siendo virus influenza, definitivamente sí logra proteger sobre todo los casos severos, casos graves, las hospitalizaciones, la mortalidad, logra proteger una muy buena medida en cuanto tengamos una cobertura de vacunación adecuada. ¿Cómo es el tema de la mortalidad? ¿No? Si es que tenemos ya acceso a esos datos, ¿no?, para que la gente tenga una idea. ¿Es agresiva esta influenza o digamos que debemos estar tranquilos? No tan tranquilos, porque como cualquier virus influenza, cualquier virus que produzca síntomas respiratorios puede llevar a casos más severos, a hospitalizaciones, mortalidad, en la medida en que no esté vacunado, que no esté protegido adecuadamente. En nuestro país, lamentablemente, coberturas de vacunación todavía no alcanzan una cobertura adecuada, por lo tanto, esa es una urgencia que tiene que cuenta el Ministerio de Salud para que pueda lograr mejorar su intervención en cuanto a la cobertura de vacunación a nivel del país, sobre todo en las poblaciones que se afectan más con este virus y que hacen más casos severos y graves, como son los adultos mayores y las personas menores de edad, los niños pequeños. Claro, pero a ver, esto de la vacunación es un tema de despliegue, ¿no?, de, digamos, un plan nacional, pero como que la población tampoco es que ayude mucho, ¿no? Hay grupos antivacunas y esas cosas. Entonces, ¿usted recomendaría, por ejemplo, a la población tener que poner, digamos, un granito de arena, ¿no?, y al menos su voluntad y asistir a los establecimientos? ¿Las vacunas están disponibles en este momento? ¿Cuál es la información que usted tiene? A ver si está en la línea todavía. Bueno, vamos a esperar, ojalá.
vamos a recuperar esa comunicación, ¿no? Porque tenemos que ser claros y específicos para que todo el mundo nos entienda, ¿no? O sea, todos los que están escuchando la radio exitosa en este momento tienen que saber qué cosa hacer, ¿no? Y esto basado en la ciencia, ¿no? Que es en lo que tenemos que confiar. Algunos dicen, no, que esto tiene en el futuro secuelas y no consecuencias, no te hagas vacunar. No, más allá de ello, señores, está el conocimiento científico. Y eso es justamente lo que queremos saber, ¿no? Para que la población haga lo correcto, haga lo adecuado y nos encuentre bien parados y no entremos en pánico. Porque eso es lo peor que podríamos hacer, ¿no? Entrar en pánico, que se viene y que, ¿no? Algunos están hablando hasta de confinamiento. Por favor, ya esas son ideas, creo que ni siquiera deberíamos considerarlas, pero las personas comienzan a tener miedo, pues, ¿no? En ese sentido. Bien, ya estamos nuevamente con el médico infectólogo Augusto Tarazona, ex viceministro de Salud. Le preguntaba, en este momento la población tendría que asistir a los establecimientos de salud para vacunarse. ¿Existe, digamos, el número suficiente como para que la población asista masivamente a solicitar su vacuna? Entendemos que el Ministerio de Salud ha comprado para este año una cantidad importante, más de 8 millones de dosis, que podría alcanzar para la población objetivo, para la población que requiere vacunarse. No todos requieren vacunarse. No todos. Aquí lo que hay que priorizar son los adultos mayores de 60 años, las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, alguna enfermedad adicional, y los niños pequeños de menores de 1 año. En ese sentido, la vacunación es el instrumento más importante para las personas que deben vacunarse. Vuelvo a repetir, no todos deben ser vacunados. En segundo lugar, las personas debemos también asumir de que si hay síntomas respiratorios por cualquier motivo, es importante usar la mascarilla, sobre todo cuando va a exponerse frente a otras personas o salir de compras o salir digamos, al transporte urbano público, para evitar el contagio. Tercero, es lavarse la mano, es usar las medidas que ya conocemos. Esta influenza, este virus, se comporta como un resfrío común, a lo cual debemos prestarle la atención en la prevención que está al alcance de todos, como es lo que estoy señalando. Uh-huh. Ahora, me voy a ir a un extremo, Hay quienes creen que nuevamente debemos activar todos los protocolos, incluido una especie de confinamiento. ¿Usted cree en eso o lo descarta de plano? No, de hecho que no es posible, no es necesario en este momento. Ya este es un virus que está circulando ampliamente en Europa, en Norteamérica, y no se ha llegado a la necesidad de tener confinamiento. Basta con que se garantice la vacuna a la población vulnerable, que se use mascarilla en los momentos que se tiene síntomas respiratorios importantes, y otras medidas de protección, como es la medida general de lavarse las manos, de evitar ir enfermo al trabajo o asistir a lugares en donde hay concentración de personas. El otro aspecto muy importante que hemos dejado de lado y que deberíamos mantenerlo permanentemente es la ventilación de los ambientes, tener puertas, ventanas abiertas para que haya circulación de aire. Esto es importantísimo en los medios de transporte urbano, en donde muchas veces vemos que todas las ventanas están cerradas y con la aglomeración de personas dentro de ellos. Esto debe mejorar, y esto es un tema que tanto la población como las autoridades que corresponden a cada área deben contribuir para evitar que la posible llegada de esta nueva variante del virus influenza pueda tener un alto impacto. Ahora, en los próximos días va a llegar el virus, ¿no? Eso ya lo han dicho, ¿no?, los especialistas. Pero nosotros estamos ya en época de verano, ¿no? Es cierto que tenemos un fenómeno atmosférico que viene, ¿no?, cambiando esto, que hay un poco de frío, no sé.
Pero igual, ya entramos en verano. En verano va a ser el principal auge, digamos, de esta influenza. ¿Es conveniente, poco conveniente o no tiene nada que ver? El periodo de calor efectivamente disminuye la posibilidad de transmisión de este virus y de enfermarse también. El periodo de frío es mucho más susceptible para la transmisión. El hemisferio norte, Europa, Norteamérica, están entrando en invierno, por eso es que ha calado muy rápido este virus, esta influenza. En nuestro país y en toda Sudamérica, el cambio de temperatura puede ayudar a frenar un poco la transmisión. Sin embargo, hay que recordar que los virus cuando tienen una transmisión elevada, no importa tanto la temperatura, podría darse. De allí la necesidad de que de todas maneras nosotros tomamos las medidas de prevención, como es la vacunación, como es el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando tiene síntomas respiratorios, etcétera, y la ventilación. La ventilación es importante. ¿Cuáles son los síntomas que deberían alarmarnos, ¿no? Más allá de los síntomas comunes y frecuentes de una influenza, ¿no? De un resfrío, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas que nos indican, no, esto se está agudizando, ¿no? Y debo ya asistir, digamos, a un hospital, ¿no? Para una observación mucho más cercana. Sí, efectivamente. Los síntomas frecuentes, como todos sabemos, es fiebre, tos, malestar general, pero si después de 2 o 3 días de tener estas molestias empieza a tener mayor dificultad respiratoria o persistencia de la fiebre más de 3 días o dificultad para poder movilizarse, esos son síntomas inequívocos que está yendo a peor, y sobre todo si se trata de una persona mayor, de una persona que tiene alguna otra enfermedad adicional. En ese momento debe acudir a cualquier establecimiento de salud para que reciba ayuda. Claro, entiendo, ¿no? Y hay que tener sobre todo así bajo la lupa a estos grupos que usted menciona que son vulnerables, adultos mayores, los niños por debajo de los 5 años de edad, ¿no? A ellos sobre todo hay que cuidarlos muy bien específicamente. Ahora, no hay que automedicarse, ¿no? Esa también es, digamos, una recomendación de cajón, ¿no? No nos automediquemos ni estemos ingiriendo estos antibióticos, ¿no? Por cantidades, creyendo que así vamos a contrarrestar la enfermedad. Sí, efectivamente, la automedicación es muy dañina, sobre todo si se usa medicamentos que puede ayudar a agravarse. Algunas personas utilizan corticoides, antibióticos, etcétera, que al final de cuentas, a la vez de mejorar, pueden empeorar. Es importante solicitar ayuda cuando tienen ya algunos síntomas que van más allá de los síntomas, entre comillas, de los síntomas normales que puede tener un resfrío común. Y evidentemente buscar la ayuda en estos casos, y sobre todo cuando se trata de población vulnerable. Ahora, una persona con influenza AH3N2 normal, con síntomas normales, ¿cómo debería transitar? ¿Es necesario asistir a un establecimiento de salud o lo podría hacer con, digamos, con paracetamol y listo, sin necesidad de antibióticos? Si los síntomas son leves o hasta moderados, con fiebre, digamos, 38 y puntos, una tos leve, malestar leve, con medicamentos sintomáticos puede salir muy bien, estar 2-3 días en esa medida. Ya solo si tiene síntomas que pasan más allá de este periodo y se hacen más severos los síntomas, puede acudir a un establecimiento de salud. Esto es importante tenerlo en cuenta para que se pueda ver en qué momento se solicita ayuda. Y efectivamente también es importante de que si tiene síntomas respiratorios como tos o moquito por la nariz, pueda usar mascarilla y eventualmente dejar de asistir a centros en donde hay más personas a las que pueda contagiar.
Uh-huh. Y además, hay un dato que debería también aliviarnos, ¿no? Porque las instituciones educativas, en inicial, primaria, secundaria, son también focos de contagio. Pero estos ya están concluyendo el año escolar, ¿no? En esa parte, digamos que vamos a tener al menos un alivio, ¿no cree usted? Sí, efectivamente, ya los colegios, las escuelas entran en vacaciones. Lo que queda pendiente por enfocar las medidas de prevención de la transmisión respiratoria son los centros de conglomeración de personas, los supermercados, el transporte público y otros lugares en donde se acumula la cantidad de personas. Allí, evidentemente, la ventilación, primera medida más importante, y además que las personas que asisten a estos lugares deben tener la garantía de haberse vacunado en su momento. ¿El Perú está preparado para enfrentar esta variante de la influenza, a opinión suya? Mire, lamentablemente nuestro sistema de salud sigue siendo el mismo antes, durante y después de la pandemia. Tenemos las mismas dificultades de infraestructura, de abastecimiento de medicamentos, de recursos humanos, y todo ello pues contribuye a que cualquier epidemia que venga siempre nos hace estragos, ¿no? Después de la pandemia del COVID tuvimos la epidemia de dengue y terminamos siendo el país con más mortalidad de esta enfermedad en Latinoamérica. Y así cualquier epidemia nos puede afectar enormemente porque nuestro sistema, lamentablemente, todavía falta mucho por fortalecerlo. Bueno, pero, o sea, no hemos mejorado en nada, porque en la pandemia nos faltaban camas UCI, nos faltaban las famosas pruebas, ¿no? Que eran las pertinentes, no las rápidas, sino de las otras, sí, las pruebas que eran más efectivas. Efectivamente. Camas UCI, bueno, por ejemplo, no teníamos. La situación, lamentablemente, es muy poco lo que se ha avanzado. Si bien es cierto que conocemos más, los trabajadores de salud tienen más experiencia en manejo de estos temas, pero seguimos teniendo desabastecimiento de pruebas, desabastecimiento de medicamentos, de manera global. Obviamente puede existir algunos establecimientos que excepcionalmente estén al día, pero no es la regla. Y conociendo nuestro país, que es un país que tiene una diversidad enorme en su geografía, en su población, todavía nos falta fortalecer muchos elementos para tener un sistema que responda efectivamente a una epidemia de dimensiones enormes. En el día a día tenemos dificultades y si se presenta una epidemia podríamos tener problemas. De allí la importancia de que la propia población colabore, participe en el cuidado de su salud, vacunándose, practicando las medidas de prevención que ya se va conociendo. Bien, ¿esta influencia ya se le puede llamar epidemia? Bueno, no? Es una epidemia que está en otros lugares, no en nuestro país, y de hecho que llegará por acá, puede causar un brote epidémico, pero en la medida en que practiquemos lo que ya conocemos, esto puede ser controlado adecuadamente y no llegar a las dimensiones que se ha tenido como el COVID-19. Ahora, de acuerdo a los comportamientos de las epidemias, ¿cuánto tiempo vamos a tener que convivir con ella, ¿no? Yo sé que vendrán más variantes y otras cosas, pero ¿en cuánto tiempo podremos decir, bueno, hemos superado a la influencia AH3N2, ¿no? La inmunidad de rebaño, ¿no?, de la que se hablaba, es la que se tiene que vivir para, digamos, decir, ya estamos, ya salimos de esto. Más o menos, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Meses? ¿Años? En principio, no, para la influenza, lamentablemente no existe inmunidad de rebaño, porque existen muchas variaciones.
cada año varían las cepas, las variantes aparecen, y eso hace de que cada año hay que vacunarse. Y decir de que ya superamos un brote epidémico es cuando algunos indicadores como el índice de positividad disminuye, cuando el índice de nuevos casos disminuye. Usualmente en estos casos se ve que hablamos de algunas semanas o quizás un mes y medio, un par de meses, podríamos tener ya una curva epidémica en caída. Ok, eso es lo que esperamos, ¿no? A ver, y las vacunas que tenemos ayudan, ¿no? Sirven. Las que actualmente tiene el sistema de salud. Pero la vacuna específica para esta influenza, ¿cuándo estaría saliendo o cuánto tardaría, ¿no?, en tener una vacuna así, totalmente eficiente para esta influencia, la AH3N2? Para la variante, para el subclado K de esta influenza H3N2, posiblemente ya salgan en las próximas semanas, porque cada año se hacen nuevas vacunas de las variantes que van apareciendo. Es posible que a nuestro país lleguen en los próximos meses, digamos enero, febrero, porque usualmente en nuestro país las nuevas vacunas de influenza llegan en abril, pero dada esta situación de una nueva variante, el mundo está trabajando para acelerar la producción de vacunas, de tal forma que podríamos tener las vacunas en algunas semanas o meses pronto, en el próximo verano, que nos permita enfrentar esta nueva variante en la medida en que lo adquiera el Perú también, pues, ¿no? Usted que conoce el sistema de salud por dentro, el Perú, nuestro país, ¿está preparado como para hacer una adquisición rápida o vamos a tener ahí lentitud como ya ocurrió anteriormente, ¿no?, en el que veíamos que otros países ya se vacunaban y nosotros todavía no, y la gente moría, ¿no? Estoy refiriéndome a la época de la pandemia, ¿no? ¿Usted cree que en esta oportunidad sí, al menos en eso, somos más eficientes? Bueno, esperamos que con la experiencia de la pandemia se haya mejorado algunos procesos que lamentablemente algunos procesos burocráticos se mantienen, pero por excepciones se puede acelerar. O sea, habría la posibilidad de que si hay una decisión política de adquirir las vacunas de manera inmediata, es posible que sí podamos adquirirlo en un corto plazo. Uh-huh. Vacunas chinas ¿no? Bueno, las vacunas que se producen para nuestro medio en relación a influenza vienen de diversos países que no son exactamente chinas. Claro que sí. Bien, señor Augusto Tarazona, muchas gracias por la entrevista. Yo espero que, ¿no?, con la información un poco se tranquilice la situación, porque no queremos que nadie entre en pánico, ¿no? Y eso se debe hacer a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. Buenos días. Sí, muchas gracias. Buenos días.